Juan Pablo Ortiz, que es representante del Comité de Preservación del Ingenio Porvenir. El señor Ramón Jerez, del Comité de Preservación del Ingenio Porvenir. Vamos a hablar del ingenio, de la producción de azúcar, la historia del Ingenio Porvenir. Cuéntenos. Vamos a hablar un poco de la historia del Ingenio Porvenir. ¿Cómo surge el Ingenio Porvenir? ¿Y cuál ha sido el impacto que ha tenido a través del tiempo en materia de producción de azúcar, generación de empleo y aporte a la economía dominicana? ¿Y dónde está el Ingenio Porvenir? Exacto. Bien, buenos días. El Ingenio Porvenir surge con la revolución industrial de del 1880 por ahí. Ajá. Es fundado en la provincia, en el centro de la provincia de San Pedro de Macorís, en el municipio cabecera. Y a lo largo de los años ha sido para San Pedro de Macorís, para el país, vamos a decir, uno de los pilares de la producción azucarera y el sustento de miles de trabajadores y dependientes de la industria azucarera. O sea, el Ingenio Porvenir mantenía una matrícula en sus mejores años de más de 3.000 empleos directos e indirectamente puede abarcar alrededor de unos 10.000 empleos. En cuanto a producción azucarera, era uno de los ingenios del Consejo Estatal del Azúcar. Era uno de los ingenios más, vamos a decir, eficientes en materia de producción, con un potencial de producción diaria, de molienda diaria de unas 3.600 toneladas día de caña, lo que genera unas 360, 400 toneladas de azúcar diario. Eso en términos, vamos a decir, en términos de peso, en términos financieros, para el país va a representar, o para la provincia y el país representan alrededor de unos 60 a 80 millones de dólares año. Que en pesos dominicanos estamos hablando de más de 3.000 a 4.000 millones de pesos que entran a la economía, pueden generar divisas si se venden en el mercado preferencial o en el mercado mundial, pero también va a suplir ese abastecimiento que necesitamos nosotros para el consumo local, que en los últimos 3 años hemos tenido que importar más de 100.000 toneladas de azúcar por año. Entonces, eso es un golpe letal a la economía de las 5 provincias que están alrededor de San Pedro de Macorís del Ingenio Porvenir. El mismo San Pedro, el Atomayor, el Gran Santo Domingo y Monteplata. Están los colonos, todavía hay vigencia de productores de caña, de colonos azucareros. ¿Cuántos colonos tienen ustedes y qué cantidad de terreno en producción o para producción? Mira, vamos a decir, los colonos activos que todavía venden su caña al Consejo Estatal del Azúcar, activos hay alrededor de unos 1.200. Hay otros colonos que son de Central Romana, que esos están, vamos a decir, cautivos, tienen su problema resuelto, con excepción de estos últimos 3 años por el veto le puso el Departamento de Fronteras y Aduanas de Estados Unidos a Central Romana, que ya se resolvió esa situación. Central Romana mantiene una matrícula de más de 8.000 colonos codificados y activos. ¿Y ustedes en Porvenir cuánto tienen? Nosotros somos alrededor de 1.200 colonos en sentido general, activos, pero hay una matrícula de más de 4.000 colonos que están la mayoría inactivos. Ustedes son representantes de un comité de preservación del ingenio. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que lo quieren eliminar el ingenio? El comité de preservación del Ingenio Porvenir es el nacimiento de la inquietud del productor en San Pedro de Macorís, que a medida que fue avanzando las privatizaciones, la provincia se fue quedando sin nada. Y los beneficios que bañaban la economía de San Pedro de Macorís de 6 ingenios fueron reduciéndose y ya nos quedaba el Ingenio Porvenir. En el 2014 decidimos organizar los productores, suplimos el 70% de la materia prima
y pensamos que era hora de luchar para preservar el ingenio a favor de la provincia. El Comité de Preservación del Ingenio ha tenido una visión de lograr una institución estatal un poco transparente y que sea reconocida internacionalmente por su contribución a la industria azucarera, porque tenemos la capacidad y tenemos, en ese aspecto, han surgido muchos temores de que desaparezca el ingenio porque la gerencia ha ido cada vez siendo más degradada y más deficiente. Su producción, usted compara la producción del ingenio Porvenir, usted encuentra desde el 2020. El ingenio Porvenir tiene una producción que mantiene números positivos desde las 16.000 toneladas en adelante. En el 2020 se produjeron unas 17.000 toneladas. Pero de ahí en adelante usted encuentra en el 21, por en ejemplo, en el 21 empieza a bajar a las 9.500. En el 22 a las 7.500. En el 23, 225 toneladas. Una cosa desastrosa. Las zafras se programan por 180 días. ¿Y por qué pasó eso, esa reducción? Bueno, hay una degradación gerencial. O sea, la gerencia es la culpable de eso. Bueno, sí, hay problemas, se ha ido degradando, no hay reparaciones, el productor ha ido desestimulándose. El proceso de sacar sacarosa de la caña es muy delicado y cuidadoso. Y un mundo especializado que requiere experiencia. Sí. Y con una cabeza ahí manejando cosas que no conoce la caña, van las cosas grandes. Pero para entender la dinámica y la situación, ¿en manos de quién en este momento está el ingenio Porvenir? Bueno, el ingenio Porvenir está siendo manejado por el director de bienes nacionales, que es político. Ya. Entonces, en estos días, por ejemplo, hay toneladas y toneladas de caña cortadas en el campo y deciden parar porque va una visita del presidente y hay que arreglar unas calles. Hay miles de toneladas de caña todavía se están pudriendo porque ya están podridos y no se pueden mover. Sí. Y así, una serie de juegos económicos que han ido destruyendo la economía. Una cosa escandalosa. Allá fue el presidente a reinaugurar. Estamos hablando de un ingenio creado en 1879, que sobre la base de eso fue crecientemente aportando en todo el sentido de la producción, que luego fue degradándose hasta un punto de llegar a lo que usted señala, de que fue recién reinaugurado. Y lo primero que salta a la vista como disputa es la discusión en torno a que si fue o no fundado por Hugh Kelly en 1879. Sale, lo primero que sale como, en vez de ser la valoración del esfuerzo que se pueda hacer para reorientar el ingenio, lo que sale a flote es la discusión de que si lo fundó Hugh Kelly o no fue Hugh Kelly. ¿Cómo se explica que la discusión no sea en estos tiempos en torno a la calidad de lo que puede aportar y cómo orientar o reorientar el ingenio? Sí, claro. Miren, es penoso que por el manejo político los funcionarios de turno, sea en cualquier gobierno, creen distracciones para ocultar su ineficiencia, su incapacidad gerencial. El tema, lógicamente, el ingenio Porvenir está siendo remozado con mucho maquillaje, por así decirlo, mucha pintura, un asfaltado que dentro del ingenio que no era necesario. Todo el mundo, el que conoce de ingenio, el que ha pasado por algún ingenio, sabe que lógicamente debe estar en condiciones, pero un asfaltado es un sobrecosto que no es necesario. Ese dinero que tú inviertes en el asfaltado, que es bastante, tú debes invertirlo en reparar la fábrica, en equipos para la mecanización, en eficientizar esa fábrica que, como dije al principio, viene de la revolución industrial de los años 1880.
Y el Ingenio Porvenir, el dato histórico, no se funda en el 1879. El primer ingenio moderno es el ingenio Angelina, que lo funda el señor Juan Amecha Zurra en Angelina en 1879. El Ingenio Porvenir se funda en 1882, no por Mr. Kelly, no por Hugh Kelly, sino por Santiago Melor. Pero, vamos a decir, intencional o no, esa distracción para traer la discusión y que en vez de sea la discusión técnica, la discusión de la eficiencia, del uso eficiente de los recursos del Estado, porque es un bien del Estado, pero compromete la economía, ya dije, de 5 provincias y más de 200 familias que hacen vida al entorno de la industria azucarera estatal. Pero ustedes han hablado con estadísticas de cómo se ha ido cayendo la producción. ¿Cuál es el potencial? Si lo operáramos con los estándares que amerita operar un ingenio, claro, y con el amor que hay que ponerle a una empresa para que produzca, ¿cuál sería el potencial de producción del Ingenio Porvenir? Permítame. Como decía al inicio también, el Ingenio Porvenir tiene una capacidad instalada de 3.600 toneladas de caña, de molienda de caña diaria. 3.600. Wow. Al día de hoy, el Ingenio Porvenir solamente está trabajando por debajo de las 1.000 toneladas. El tema de los ingenios, cualquier industria intensiva de producción, eso debe funcionar como un reloj suizo. La logística que lleva la materia prima, que lógicamente garantiza la materia prima para que el ingenio no tenga pérdidas, pero para que no trabaje por debajo de la capacidad. Si la logística supera la capacidad, entonces tú tienes pérdida financiera por el tema de que tienes sobreinventario, sobrecosto. La caña, que es un cultivo perecedero, después del corte, debe ser molida antes de las primeras 16 horas. Entonces, si no tienen la capacidad logística, si no hay la planificación, que todo eso debe hacerse con antelación, la planificación de la cosecha, la planificación de la zafra, las reparaciones necesarias para que el ingenio esté a máxima capacidad. Entonces tú tienes un personal que en este momento el señor Burgos se ufana de decir que está en el mínimo, que está sacando el máximo de eficiencia porque tiene el personal en el mínimo, porque como él dice, él ha cancelado más de 3.700 personas, que él lo tilda de botella. ¿Y cómo puede haber eficiencia con equipos obsoletos? Bien, perfectamente. Como le decía, los ingenios, es una tecnología, vamos a decir, de la revolución industrial de 1800, siguen siendo eficientes. Ahora, hay que hacer algunas actualizaciones, reparaciones, lógicamente, mantenimiento, modificaciones, auxiliarse de la tecnología, y eso, y lógicamente, también el tema de la logística, de la cosecha, el transporte, la mecanización, todo eso, que es lo que han hecho los ingenios, por ejemplo. Mencionar algunos casos, por ejemplo, Central Romana, Barahona, que también es del Estado Dominicano, no Central Romana, Barahona, está operado por una empresa de capital extranjero, unos guatemaltecos, y ellos son eficientes. ¿Con qué? No cambiaron el ingenio, no compraron factoría nueva, ellos repararon y fueron en un proceso de adecuación y adaptaciones a lo que son los tiempos actuales. Se habla mucho de la urgencia y la necesidad de la mecanización para lograr mayor rendimiento, pero también para resolver un problema de mano de obra en este momento. Efectivamente. Definitivamente. Por un lado, ¿en qué está la mecanización? Y por otro lado, ¿a dónde va a parar, aunque sea pírrica, la producción de las 200 toneladas? ¿A qué mercado se está dirigiendo ahora mismo esa producción de azúcar? Mire, el tema de la mecanización en el Ingenio Porvenir está en cero. La caña de azúcar es uno de los cultivos que es 100% mecanizable. La siembra, el cultivo, la cosecha, 100% mecanizable. En el estado, en el Ingenio Porvenir específicamente, el año pasado contrataron a una empresa que tiene cosechadoras por un fin de semana para llevar a hacer un video de que habían iniciado con la mecanización. Solamente para eso. Solamente para eso.
Esa empresa es una empresa privada que hace unos años compró una cosechadora, da servicio de cosecha a los ingenios privados y en esa ocasión la rentaron por un fin de semana para ir a hacer ese video que tanto han publicitado. Si ustedes hacen, o los periodistas de investigación hacen un descenso, se van a dar cuenta que lo que estamos diciendo no es un invento, es la realidad. Este año ellos contrataron a esa empresa para una parte de la cosecha del Ingenio Porvenir, pero no son propiedad del ingenio, pero tampoco tienen la capacidad porque, como les digo, están trabajando muy por debajo de la capacidad y no han llegado, el ingenio no ha molido nunca más de 1.000 toneladas en esta zafra. Mire, hermano, esa ineficiencia, ese poco interés o esa mala intención, digo yo, ¿qué le ha provocado al ingenio esto? Con la empleomanía, con el desarrollo de la provincia. ¿Qué ha provocado todo esto? Con los colonos, si le deben. Con los colonos, suplidores. Vamos a empezar diciéndote que el Ingenio Porvenir, en una eficiencia promedio, Sí. entrega a la economía de San Pedro de Macorís unos 100 millones de pesos mensuales, moviéndose más o menos pírricamente, Sí. y que se han ido desapareciendo. Oye. El productor de caña en los últimos 4 años ha dejado de cosechar cerca de unas 600,000 toneladas de caña que se pierden. Y la poca que llega, por las flaquezas en las deficiencias fabriles, van terminando el azúcar que debiera terminar en un saco para el mercado, termina entre la melaza y el bagazo de nuevo porque no hay una capacidad de extracción correcta. Estamos hablando de una inobservancia culpable del estatal gerencial, lesiva, muy lesiva para la economía de San Pedro de Macorís. ¿Y ustedes no han llegado a acercarse al presidente de la República y decirle la situación? Bueno, A la gobernadora, a un hombre que es pujante allá como político, el amigo Nelson Arroyo, que es un líder político allá, Nelson Arroyo, que ha venido muchísimas veces aquí. Sí. Y sabemos que es un buen hombre. Entonces, acercarse a un hombre de eso, Nelson Arroyo, lo acerca al presidente de la República. Se le han entregado comunicaciones a todas las autoridades a través del Comité de Preservación con acuse de recibo, la podemos mostrar. Pero eso no ha sido un tema de conversación en ninguna de las entrevistas de los políticos, de los líderes políticos de San Pedro. No ha sido tema de conversación. Esa tierra de San Pedro solamente para caña, que pueden ser. No. Porque yo veo que el gobierno habló del Plan San Juan, diversificar la producción de San Juan, y están haciendo, y vimos que ahora, allá en la zona de la línea noroeste, se exportaron uvas. Esa tierra nada más es para caña. No, pudieran orientarse. Naturalmente que en San Pedro todo conspira por la caña, pero realmente uno ya está presentando con el temor que está pasando, tratando de salvar la industria desde los 1800 y pico. Uno está tratando, porque las llanuras mecanizables del este dan para cualquier cosa, pero uno está tratando de defender una tradición. Pero no para solares, ¿verdad? Para hacer casa. No, hay un tema. Hay un tema y permítame especificar un poco más. ¿Qué resulta? Por ejemplo, el potencial de producción de toneladas de caña de azúcar por hectárea. En el país, nosotros andamos muy por debajo de la media mundial. Uh-huh. La media mundial, es, más o menos? la media mundial anda alrededor de las 80 a 120, entre 80 a 120 toneladas por hectárea. ¿Y aquí cuánto estamos produciendo? Aquí la media es 64 toneladas por hectárea. El Ingenio Porvenir, en estos tiempos, que no es, vamos a decirlo, su potencial, anda por debajo de las 18 toneladas por hectárea. ¿Qué pasa con el tema de los suelos? Y el tema de que, bueno, se habla mucho de diversificación y a lo largo de los años no han metido el tema de la diversificación, pero ¿qué sucede? ¿Por qué diversificar? ¿Por qué pensar en otros cultivos si nosotros tenemos la cultura, las inversiones? El tema de la mano de obra ya no es un tema porque la caña es 100% mecanizable, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la media mundial es diferente a la de nosotros?
Aquí hay potencial y se produce y se ha producido 120, 180 toneladas por hectárea. Pero ¿qué sucede? En cultivo de la caña en este país se tomaron los suelos más marginales. Todo el mundo sabe que los suelos de caña en el país, los que tiene Romana, los que tiene el Ingenio Porvenir, son suelos de origen calcáreo, con muy poca capa vegetal y la fertilidad es limitada. El tema, por ejemplo, de la sabana de Guabatico, que es muy famosa, tiene unos suelos de sabana que tienen ahí todos los problemas habido y por haber. Encharque, falta de drenaje, metales pesados, y ahí se produce caña de azúcar. Entonces, Barahona, que tiene una condición de suelo privilegiada, tiene también tema con el problema de las sales. Tiene riego, casi vamos a decir en toda la totalidad de las áreas que cultivan, pero tiene el problema de las sales. Entonces, los suelos son muy marginales. Por eso es preferible producir caña que producir otros cultivos. Bien, y yo quisiera que sigamos hablando del rendimiento que pudiera tener el Ingenio Porvenir y lo que pudiera generar en materia de recursos económicos. Usted me ha presentado un cuadro interesante aquí de la cantidad de caña molida por toneladas más versus la cantidad de caña ofertadas por colonos. Sí. El gráfico de barrio que te ha presentado es alarmante, ¿verdad? Porque no se está moliendo ni un cuarto de lo que están ofertando los colonos. Vamos a hacer la pausa.